Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la historia clínica homeopática. Vamos a iniciar la presentación. Bueno, en la historia clínica homeopática, pues de antemano debemos de saber que en cuestión de legislación y normatividad, pues no existe un formato el cual esté unificado y que sea el único como para todos los médicos homeópatas. Es decir, que este formato, en este caso en cuestión de la Secretaría de Salud de Tlaxcala tengan el mismo formato, así como en cuestión de que en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tengan el mismo formato. Entonces, es bien importante hablar acerca de esta norma, la norma oficial mexicana, la 004, la cual nos habla acerca de lo que es el expediente clínico. Entonces, el expediente clínico de antemano, pues tiene una serie de normatividades en las cuales, por ejemplo, pues se nos plantea la siguiente propuesta en la cual se nos menciona que pues de antemano sabemos que es un documento médico legal en el cual pues de antemano vamos a conocer tanto el pronóstico como el tratamiento, pero sobre todo conocer la condición actual del paciente. Además de que pues se nos habla en él de cuál tiene que ser el llenado correcto de esta historia clínica. Por ejemplo, pues no tachaduras, no enmendeduras, que tiene que estar con letra legible, no uso de abreviaturas y pues este mismo formato, esta misma norma, perdón, nos habla acerca de, por ejemplo, cuando es un formato en el cual es un historial médico, el cual es para la consulta externa, o si es un historial médico propiamente de hospitalización. Entonces, esta norma se plantea para todo tipo de situaciones en las cuales, por ejemplo, pues puede haber pacientes que inclusive son de interconsulta o pacientes referenciados o pacientes propiamente de lo que es el área de urgencias, los elementos y requisitos mínimos que tiene que tener este expediente clínico. Conocemos el trabajo de las enfermeras, sabemos que ellas en la hoja frontal, inclusive pues ahí viene enlistado todo lo que son los elementos mínimos y necesarios dependiendo el área en la cual nos estemos desempeñando. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de qué es un documento. Es un conjunto ordenado de procedimientos, sobre todo para establecer un diagnóstico, un pronóstico y emitir propiamente un tratamiento. En México existen diferentes formatos, tanto electrónicos como digitales. Si bien sabemos, hoy en día la tecnología nos está alcanzando. En algún momento se va a tener que empezar a utilizar el historial clínico de manera electrónica, así como algunas instituciones que ya actualmente lo manejan, propiamente llámese el Seguro Social. Pero es bien importante esto porque, pues de antemano, vamos a hablar un poquito más adelante, ventajas y desventajas. Sabemos que pues hay mucho personal médico, el cual inclusive pues todavía está adaptado a lo que es la máquina de escribir. Entonces pues vamos a hablar tanto de ventajas de una como de desventajas propiamente de otra. En este caso, para el formato digital o electrónico. La historia clínica médica tradicional, entonces, ha tenido siempre un carácter biológico. Vamos a verlo en esta diapositiva en el cual solamente se considera al ser como una persona biológica, pero no se consideran los demás nexos, en este caso los aspectos biopsicosociales. El ser humano por naturaleza es un ser racional, en el cual pues obviamente se deben de considerar estos aspectos culturales y sociales. Es por eso que en la historia clínica homeopática pues nosotros sí abordamos esa esfera, inclusive la parte psicosomática. El centro asistencial, bueno, pues archivará los documentos, tanto digitales como electrónicos, a través de bases de datos o en archiveros. Sabemos que estos pues tienen al menos una vigencia de lo que es 5 años. Si nosotros estamos viendo un paciente que es visto en consulta externa y lo vimos hace 5 años, sabemos que por obligación y por normatividad debemos de actualizar la historia clínica, el historial médico, en este caso ya que hayan pasado 5 años. Componentes, bueno, sabemos el interrogatorio, el examen físico, el diagnóstico. Entonces, miren, aquí es bien importante mencionar estos dos grandes autores. Hipócrates, que fue el primero en elaborar una historia clínica, la cual pasaron 17 siglos para que posteriormente Tomás Sydenham retomara la importancia de la historia clínica. Galeno pues nos dice que la historia clínica, en cuestión de lo que es el interrogatorio, que es el acto más valioso en el cual se va a establecer la relación médico-paciente
y sobre todo en la cual el paciente nos va a presentar lo que es su sintomatología y sobre todo su padecimiento actual. La historia clínica en cuestión de la relación médico-paciente, pues de antemano sabemos que tiene que conservar estos aspectos bioéticos, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y sobre todo la justicia. Entonces, la evidencia de la historia clínica como parte de ejercicio profesional, la profesionalización del médico homeópata es muy importante porque éste debe de desarrollar cualidades y habilidades de lo que es tener paciencia. ¿Por qué razón? Porque no va a ser lo mismo una toma del caso desde un punto de vista alopático a un punto de vista homeopático. Desde el punto de vista homeopático, sabemos que nos vamos a tardar más, pero precisamente por lo que se hace en relación a lo que es el análisis del caso. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues obviamente nos plantea la situación en la cual puede existir una base de datos en las cuales pues nosotros vamos a ir archivando o registrando el estado de salud de los individuos. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de la historia clínica homeopática, en la cual pues obviamente no debemos de olvidar nunca esos parágrafos. Constantemente los tenemos que estar recordando, en este caso analizando y sobre todo pues retroalimentando parágrafos del 83 al 103. Bueno, no hay que olvidarnos tampoco del 104 que nos habla acerca de la totalidad sintomática. Entonces, la toma del caso, ya se ha visto en otros videos, es un proceso lógico disciplinado, sobre todo de percepción, en donde nosotros al paciente lo vamos a ver en cada aspecto, de tal manera que puede ser tratado de una manera de tipo racional. Sabemos desde el aspecto, el cómo viste, el cómo se está expresando, el cómo se está manifestando en relación a cómo es su facies de la cara, ¿no? Y sobre todo, pues para nosotros tomar en cuenta aspectos en el cual sí se puede tratar con homeopatía. Sabemos que, pues, para nosotros, si hiciéramos una jerarquización, pues la homeopatía tendría que estar hasta arriba. Pero hay que recordar inclusive enseñanzas de Proceso Sánchez Ortega, que pues más tarde, pues recientemente el doctor Miguel Ángel Félix Cruz, ya afinado, el 20 de noviembre, pues nos lo hacía saber. Si nosotros no conocemos la naturaleza de la enfermedad, utilice alopatía. Si nosotros conocemos propiamente la naturaleza de la enfermedad, utilice homeopatía. Recoger la información o los hechos relevantes para poderse traducir en rúbricas repertoriales, en este caso para llevarlo a algo objetivo y darle un grado de valor a esos síntomas. Y si no, de lo contrario, pues nosotros, el arte de lo que es el conocimiento de la materia médica, en el cual pues nosotros al individuo captamos de acuerdo a su lenguaje coloquial, estos síntomas los recopilamos, los llevamos a cabo en comparación con lo que es una materia médica y empatamos su patología propiamente con lo que es la patogénesis de su medicamento para prescribir un medicamento de tipo semejante. Entonces, en la historia clínica homeopática, habilidad del médico, capacidad de obtener síntomas en su totalidad sintomática, análisis adecuado para una correcta evaluación de los síntomas, para lo cual vamos a determinar los resultados del tratamiento. Miren, si bien es sabido que, por ejemplo, citamos a Elizabeth Wirth, la cual nos habla que si nosotros hacemos una buena toma del caso, desde cualquier sistema médico terapéutico, pues de antemano sabemos que vamos a tener la certeza de un 50 o un 70% de una prescripción adecuada. Pero sí debemos de tener en cuenta esta parte, que si un caso no es bien tomado, nosotros no vamos a llegar a un medicamento semejante o a una prescripción adecuada. Debemos de tener en cuenta también obstáculos que se pueden llegar a presentar a la curación. Me refiero a pacientes que, por ejemplo, si no llevan a cabo medidas fragmentarias terapéuticas, en este caso me estoy refiriendo medidas higiénico-dietéticas de manera adecuada o racional, pues estos pacientes sabemos que de antemano, pues por más medicamento homeopático que nosotros estemos prescribiendo, este paciente obviamente no se quiere curar. O sea, el paciente quiere seguir con sus hábitos, sus, sus, su- perdón, es que se trabó tantito.
su mala dieta, su mala alimentación. Entonces, esto representa un obstáculo a la curación. Y desde cualquier sistema médico terapéutico del que se trate, pues obviamente este individuo pues nunca se va a curar. Entonces, la homeopatía pues establece, así como nos lo señala Ever Roberts, una pauta para llevar a ese paciente hacia una ruta de la recuperación más permanente o hacia la curación. Entonces, hablar de curación hoy en día es un poquito difícil porque sabemos que involucra varias esferas, pero sí debemos de hablar de este término de atenuación. Quiere decir que el paciente, curarlo, controlarlo y establecer un pronóstico favorable, perdón, para un buen tiempo, para un buen determinado tiempo. Entonces, es un arte que requiere paciencia, comprensión, buen juicio por parte del médico y sobre todo, pues esto de antemano sabemos que se lo debemos de enseñar a nuestros alumnos, en el cual la comprensión y sobre todo el buen juicio es igual citando otros autores, mismo Proceso Sánchez Ortega, en el cual nos dice que nuestra mirada tiene que ser circunspecta, pero sobre todo educada y no de emitir prejuicios, ¿sí? Que desde que el paciente viene, nosotros ya tengamos una visión fragmentaria del medicamento que le vamos a prescribir. Entonces, eso de antemano, citarlo por parte del Proceso Sánchez Ortega. Si nos vamos ahora al mismo Eisayaga Papá, en Eisayaga Papá pues nos dice sobre todo pues aspectos fundamentales de su historia biopatográfica y sobre todo pues aspectos en relación a sus síntomas mentales, pero no solamente sus síntomas mentales, sino también sus síntomas locales o generales. Y sobre todo pues más los generales que los mismos locales, ¿no? Hahnemann ha señalado, pues bueno, no olvidarnos de estos parágrafos desde el 83 al 104. 104 pues nos habla acerca de lo que es la totalidad sintomática, parágrafos en donde pues se nos plantea esta parte de pues no interrumpir al paciente al menos que sea necesario, ¿no? O parágrafos en los cuales pues nos habla acerca de, por ejemplo, enfermedades agudas o la división propiamente de enfermedades agudas o enfermedades crónicas, si estuviéramos hablando de lo que es la nosogenia. En pasos que se deben de seguir por el homeópata durante la toma del caso, bueno, pues tenemos que tener una mente abierta, observadora y sin prejuicios. Nuestro método tiene que ser impecable. Ya se hablaba de, sobre todo, pues un correcto análisis de comprensión, pero sobre todo, pues de esa habilidad de tener paciencia y de saber escuchar al paciente y de saber captar sus síntomas. Se hablaba ya en otro video de pues no hacer preguntas en el arte de interrogar, no hacer preguntas directas o sugerentes en el cual a nosotros, al paciente, ya le digamos, ¿tiene usted dolor de cabeza? Y que el paciente nos diga sí, y el dolor es a nivel frontal, y el paciente pues no le queden muchas opciones para sugerir una respuesta, y él nos diga sí, en la frente. Y que más a eso, ahondemos más en la cuestión de que, y el dolor es punzante, y el paciente nos responda sí. Entonces, de cierta manera, nosotros lo que ya estamos haciendo con ese individuo es encasillarlo en un medicamento en el cual nosotros ya queremos prescribir. Entonces, ese es un error por parte del médico homeópata. La paciencia mientras obtenemos información, hay pacientes que igual pueden ser muy tímidos, muy callados. A este tipo de pacientes, pues hay que ser muy meticulosos en la cuestión del interrogatorio y sobre todo en el aspecto de hacerlos hablar. No interrumpir al paciente, nosotros tenemos que tener esa paciencia de quedarnos callado, escuchar sus síntomas y sobre todo pues obtener los síntomas que nos vayan a ser importantes o que nosotros vayamos a requerir para nuestra tablita repertorial o en este caso para nuestro análisis repertorial. Observaciones, conductas, expresiones sin interrumpir. Entonces, ver si es un paciente locuaz, no es locuaz, es un paciente que obviamente a lo mejor su causa es una condición de tipo aguda o su causa es una condición de tipo crónica. Y en este caso, pues para tomar las medidas y sobre todo las pautas para saber cómo vamos a abordar a nuestro paciente. Discreción, privacidad sobre la esfera sexual y sobre todo confianza. Bueno, puede ser que el paciente, inclusive, pues nos lo citan en este caso, como en estos libros, el doctor Farok, en donde la esfera sexual, pues no necesariamente tiene que ser evaluada desde la primera consulta. Esta esfera puede ser evaluada en la tercera, en la segunda, en la tercera consulta,
siempre y cuando ya se haya establecido este vínculo de lo que es la confianza. Un caso debe de registrarse con las investigaciones y las diagnosis adecuadas. Entonces, miren, ya consideramos el interrogatorio. Entonces, se debe de considerar el interrogatorio, el examen físico y también la condición de solicitar exámenes de laboratorio y gabinete para, en este caso, confirmar diagnósticos. Entonces, perspectivas sobre los diferentes enfoques respecto a la historia clínica electrónica y tradicional. Miren, entonces ya aquí vamos a hablar acerca del formato tanto si es impreso o si es digital. Inercia de los clínicos a mantenerse en el sistema tradicional. Sí puede pasar mucho esto. Hay muchos médicos, pues que en este caso con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, no están muy relacionados. Y puede ser que inclusive pues no sepan manejar plataformas digitales o inclusive herramientas tecnológicas en relación a lo que es el uso y aplicaciones básicas de lo que es el Drive, propiamente del correo del Gmail. Entonces, puede ser que esto les genere la condición de que representa un obstáculo. Inercia del paciente que refiere que el papel es más tangible y recela al ordenador. Esto sí pasa mucho, inclusive los pacientes si no lo plasman, de que el paciente acude a ciertas instituciones en donde el médico nada más está directamente desde el monitor con el teclado, está preguntando, muchas veces ya ni siquiera revisan el paciente y en este caso nada más lo que hace es emitir, aquí está su receta, aquí está su orden de laboratorios y nos vemos dentro de un mes o dentro de 2 meses. Entonces, eso de cierta manera, pues al paciente lo lleva a una condición en la cual el paciente ya ni siquiera se siente como un ser de tipo racional, ya se siente como nada más un individuo el cual pues acudió a consulta. El usuario descubre progresivamente las ventajas de este sistema electrónico y se adapta a él. Entonces, aquí, bueno, pues de antemano sabemos que tiene que existir una capacitación para lo que sería el llenado de la historia clínica, pero sobre todo tendría que existir una cobertura en la cual pues exista el Internet para todos los diferentes niveles de atención, tanto primaria como secundaria o terciaria. Entonces, se nos menciona un artículo que es de movilidad primaria en relación a atención primaria de lo que es la salud, en la cual pues nosotros nos podemos encontrar con individuos que llegan al área de urgencias. A lo mejor, bueno, ejemplo, yo sé que puede resultar un poquito chusco, el paciente con un traumatismo cráneoencefálico de leve a moderado. Puede ser que en ese momento el paciente no recuerde cuál es su tratamiento de sus enfermedades crónicas, en este caso para el control metabólico. Pero si nosotros ya tenemos en una base de datos que tenga una cobertura nacional, pues nada más buscamos el nombre del paciente y ya podemos de antemano saber cuáles son sus tratamientos. Otro tipo de paciente es el que pues, padece de amnesia. El paciente de amnesia no va a recordar cuál es su tratamiento o a cuáles medicamentos pudiera él ser alérgico. Entonces, no recuerda a qué tipo de medicamentos es alérgico el paciente. Puede pasar. En México, tradicionalmente los datos del clínico se han consignado en un documento. Entonces, miren, esto quiere decir que nosotros tenemos una enseñanza de sistematización. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa de cuál escuela seamos egresados o cuál institución seamos egresados. Si nosotros vamos a Linguarán, nosotros tenemos esa habilidad de poder llenar una nota de evolución, una historia clínica de consulta externa o de piso, de algún servicio, llámese medicina interna. Si nosotros propiamente estamos en alguna institución, por ejemplo, me estoy refiriendo al mismo Hospital General de México, por las enseñanzas de sistematización que se nos han brindado en la escuela, nosotros tenemos esa capacidad de llenar esa historia clínica en el Hospital General de México o en donde nos encontremos propiamente. Desde otro punto de vista, el paciente tendría que acostumbrarse a un nuevo tipo de consulta. Y sí, en este caso, pues lo que tendríamos que estar haciendo nosotros es, pues, no perder esa empatía, relación médico-paciente, sobre todo en el aspecto de que estamos descuidando a nuestro paciente. Entonces, enseñanza sistematizada para elaborar ordenadamente los datos objetivos, subjetivos de los pacientes.
Entonces, dicho conjunto se le va a conocer como expediente clínico, ficha clínica, historial médico o historia clínica. Entonces, todo esto de lo último que estoy mencionando engloba directamente a lo que es el expediente clínico, como sinónimos de que también se le pudiera conocer o también se le llama así de esa manera. Para nosotros es bien importante mencionar esto, enfoques de los diferentes formatos de las historias clínicas por los diferentes autores. Entonces, bien importante aquí mencionar a Izayaga, Enseñanzas propias de Hahnemann, en el cual nosotros a la enfermedad la vamos a ver sobre todo desde este aspecto, como que en la fuerza vital hay un desequilibrio que en este caso está desarmonizando. ¿Para qué razón? Para llevarnos a esto del interrogatorio en dos aspectos fundamentales. Síntomas expresados propiamente en la consulta, pero también síntomas que nosotros debemos de conocer o investigar propiamente a través de lo que es lo digno de curar. Parágrafo 153, pero sobre todo sin olvidar las modalidades, ¿sí? Modalidades de tiempo, modalidades de agravación, localización, condiciones meteorológicas, sobre todo esto que nosotros consideramos como noxas o causalidades, que en el sistema médico terapéutico no son importantes. Ya lo he mencionado en videos. Desde el punto de vista alopático, por ejemplo, a nosotros no nos interesaría saber que el niño pisó el suelo frío o que el niño, a partir de una cólera, una vejación o una irritación, desencadenó una diarrea o una enfermedad respiratoria. Entonces, eso no importa mucho, pero para nosotros en homeopatía sí es de suma importancia. Entonces, aquí llegamos a este que va a ser otro video propiamente, porque esto genera mucho revuelo, sobre todo en los estudiantes de licenciatura, los diferentes tipos de diagnósticos, individual, constitucional, de diátesis o miasma predominante, constitucional, psicosomático de fondo, del medicamento más similar o medicamentoso. Entonces, ¿por qué razón? Miren, porque aquí lo que nosotros tendríamos que hacer, nada más lo voy a considerar así de manera general, en el individual hay que considerar el hoy del paciente, pero no solamente el hoy del paciente, hay que considerar también el ayer del paciente en relación a sus síntomas. Ahora, debemos de considerar también esto, que pues estos serían los diagnósticos más importantes, desde una corriente argentina de tipo argentina-mexicana, sin olvidar pues obviamente desde los principios de Hahnemann. Pero también hay que considerar esto que hay alumnos que esto les genera confusión, porque en el diagnóstico individual, por ejemplo, ellos les dicen diagnóstico individual sintomático. En el diagnóstico individual sintomático, si el paciente viene por insomnio y es lo que está, es lo que está generando la irritación, la gastritis, la colitis, el mal humor, entonces el diagnóstico individual sintomático es el insomnio, en este caso la causa de la enfermedad. Ahora, si le dicen al alumno diagnóstico individual por tiempo de evolución, entonces el alumno como tal tiene que tener en cuenta que le están diciendo si es un caso agudo o es un caso crónico. Luego, nos vamos aquí a otro diagnóstico que también genera cierta confusión en los alumnos, diagnóstico constitucional. Sí, pero ¿a cuál te estás refiriendo? Hay maestros que les pueden preguntar diagnóstico constitucional por biotipología. Entonces, en ese aspecto se está refiriendo a los tipos de constituciones, endomórfica, ectomórfica o mesomórfica, pero adaptada, en este caso, a lo que son constituciones. Si estuviéramos hablando de constituciones por Henry Ford o por constituciones propiamente de otros autores en relación a si el sujeto es carbónico, fosfórico, fluórico o sulfúrico. Diagnóstico de diátesis o miasmático o de miasma más predominante, ahí pues no genera mucho revuelo. Ahí nada más lo que sí tendremos que incluir es la seriación miasmática en este diagnóstico cuando se establece, ya se estará hablando en otro video.
El diagnóstico constitucional, psicosomático o de fondo. Miren, esto los lleva a confundirse con el otro. ¿Por qué razón? Porque acá en el diagnóstico constitucional, sinónimos que pudieran ser es diagnóstico constitucional, de fondo o de base. En este caso son sinónimos. Acá en el constitucional psicosomático de fondo es a partir de qué. Y sobre todo este diagnóstico se va a apoyar mucho de lo que es la historia biopatográfica. A partir de qué momento se desencadenó toda la enfermedad. Entonces, aquí en este del psicosomático de fondo, pues va, entre más antiguos sean, en este caso, los síntomas en relación a la antigüedad de cómo se presentaron, más valor van a tener. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es pedirle al paciente que a través de lo que es su historia biopatográfica, nosotros conozcamos hechos o antecedentes relevantes en relación a partir de qué momento se presentaron las enfermedades. Luego dice, diagnóstico del medicamento más similar o medicamentoso o más semejante, también así se pudiera llegar a conocer. Entonces, aquí hay que mencionar, obviamente, diagnóstico nosológico. Diagnóstico nosológico no es otra cosa más que el agente causal. Y si, por ejemplo, lo está produciendo algún virus, algún hongo, bacteria o parásito, ese sería el diagnóstico nosológico. Ahora, algo que los va a llevar a confundirse, entonces es, ¿cuál es el diagnóstico nosológico? Entonces, diagnóstico nosológico, el agente. Diagnóstico patológico o sindrómico o sindromático, es aquel en el cual pues nosotros tendríamos que anotar paciente hipertensión más diabetes mellitus tipo 2 más obesidad tipo grado 2 más hipotiroidismo. En este caso, en el diagnóstico clínico, propiamente nosotros lo que estamos estableciendo es la relación de todas las morbilidades o comorbilidades asociadas, inclusive también hasta para el padecimiento actual. Si en este caso le estamos sumando una afección aguda más infección de vías respiratorias altas. Pero esto ya se mencionará con más calma en otro video. Entonces, enfoques de los diferentes formatos. Bueno, aquí pues es una combinación entre lo que sería enseñanzas de la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México, con enseñanzas propiamente de los libros de Toma el Caso de Isayaga Papá y Isayaga Hijo. Entonces, padecimientos principales, síntomas patológicos, enfermedades presentes. En relación a esto, pues ahorita vamos a llegar al formato de historia clínica en el cual pues nosotros debemos de inclusive dejar un apartado. ¿Para qué razón? Para si en este caso nosotros queremos indagar, pues nos regresemos a ese síntoma o a ese padecimiento y ahora sí lo podamos inclusive modalizar. Aspecto exterior y la manera de presentarse el paciente, eso pues es más que obvio desde que entra el paciente a la consulta. Analizar síntomas locales y generales. Historia patológica individual, antecedentes familiares. Entonces tenemos que analizar su estado mórbido, pero también su dinamismo mórbido. Síntomas de la personalidad o propiamente mentales, la historia biopatográfica que se estaba mencionando, el examen físico, la exploración física, la somatometría, análisis de laboratorio, gabinete y la medicación alopática que en este caso está llevando en ese momento. Ventajas y desventajas de los diferentes formatos de, en este caso para la historia clínica homeopática, ya sea digital o tradicional, pues unificar criterios. Aquí sería un aspecto importante es los diferentes tipos de corrientes que existen para que en este caso sea un formato unificado y sea único para todos los sistemas, en este caso médicos, terapéuticos, homeopáticos en el país. Que obviamente la historia clínica homeopática pues represente ser un documento médico legal. Entonces, nosotros ya de antemano tenemos que empezar a publicar en relación a lo que es la historia clínica como documento médico legal, para que esto en algún momento quede plasmado y nosotros ya tengamos antecedentes. Formato utilizado, bueno, economizar recursos, pues en este caso si lo estamos haciendo de manera digital y sobre todo pues ayudar en el impacto ambiental. En este caso el ahorro de lo que sería la papelería. Generar bases de datos para la información, eso pues también sería una ventaja en el cual pues tendría que existir un sistema de una cobertura nacional
para que pues todos empecemos a relacionarnos ya directamente con lo que sería el formato propiamente electrónico y sobre todo pues una capacitación, ¿no? Entonces aquí no coincidir con esas serían las desventajas, no coincidir con los diferentes autores, que el formato puede resultar extenso y pues en este caso no nos lleva a una optimización del tiempo, que la cobertura extensa en los sistemas de salud pues tendría que llegar a todos los niveles de atención, primaria, secundaria, terciaria, la capacitación que se tendría que hacer sobre el uso de lo que sería el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el llenado de la historia clínica y la relación médico-paciente, pues sí, de cierta manera representaría otra modalidad porque, pues miren, aquí lo que estoy haciendo es que nosotros pues no tendríamos que descuidar nunca en ningún momento pues al paciente y más si lo estamos viendo desde homeopatía. Entonces, sugerencia al formato de historia clínica, ahorita se los voy a presentar. La profesionalización del médico homeópata, pues bueno, la relación médico-paciente, pues es una cualidad y una habilidad del médico homeópata, sobre todo esta capacidad de tener paciencia. Conocimientos básicos y esenciales, pues obviamente esto nos lleva a la parte de que nosotros seríamos los únicos que podríamos llenar ese formato de historia clínica homeopática, todo aquel que esté encaminado a una formación médico homeopática, pero sobre todo que sea médico, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar también con esto? Pues sobre todo a cuestiones de legislación. ¿Para qué razón? Para que esto pues vaya quedando como antecedente, pero también, sobre todo, a que también nosotros seamos los únicos que podamos prescribir homeopatía. Que no llegue el paciente con la recetita del que tomó el curso nada más de 3, 6 meses y que ya puede surtir medicamento homeopático, ¿sí? O muchas veces que la que está en el mostrador que nada más se le ocurrió poner una farmacia, ya receta homeopatía nada más porque leyó la materia médica de Vanier. Entonces, eso está penado. Eso es una arbitrariedad que debe de penarse, ¿no? Inclusive, pues hasta con cárcel, ¿no? La palabra profesión, pues viene utilizada desde el año 47 después de Cristo, significa comprometerse, pero sobre todo la profesionalización del médico es que en el pasado nada más se reconocían cierto tipo de profesiones, el maestro, el médico, los que, los que estudiaban la cuestión de ser sacerdotes y propiamente los que ejercían las leyes, antes de las divisiones de lo que eran las materias, tanto en ciencias abstractas como en ciencias exactas. Entonces, nada más eran, lo demás ya se consideraban oficios, pero nosotros los médicos siempre hemos sido considerados como profesionistas del área de salud, por lo cual pues nosotros mismos debemos de respetarnos y debemos de respetar al paciente. Entonces, debemos de hacer ganar nuestro respeto. Esto de la profesionalización pues nos lleva a esto de ser altruista, el que nosotros conocemos tanto los aspectos positivos como negativos y que pues tenemos esa cualidad de paciencia, pero sobre todo pues el conocimiento de que conocemos la naturaleza de la enfermedad para saber si lo podemos abordar desde un punto de vista alopático o si lo podemos abordar desde un punto de vista homeopático. Un conocimiento y una preparación constante, entonces aquí pues es bien importante pues mencionar autores como David Flores Toledo, que pues él inclusive habla acerca de que pues nosotros como médicos pues debemos de tomar maestrías, especialidades, que esto pues nos va a ayudar precisamente a perfeccionar nuestro conocimiento y que inclusive en este tipo de área o maestría o especialidad que nosotros empleemos, nos va a ayudar a que en este caso nosotros podamos ejercer la homeopatía de una manera más clara, más precisa, más concreta con estos tipos de pacientes, incluidos en algún área de una especialidad, perdón la redundancia. Entonces, la evaluación, nuestra formación, pues obviamente es integral, es la de todos, cualquier tipo de médico, llámese en cualquier sistema que estemos nosotros, tanto alopático como no homeopático, tanto alopático como homeopático, convencional o no convencional. Entonces, déjenme ver, falta esto, aspectos fundamentales del médico homeópata, pues miren, no debemos de olvidarnos de esto,
ser buenos clínicos, observación rigurosa, noción del tiempo basada en nuestro cuestionario, exámenes de laboratorio. Entonces, la bibliografía y, permítanme tantito, déjenme presentarles lo que es la historia clínica, en este caso de manera tradicional, pues la cual obviamente se puede imprimir. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestro formato de historia clínica homeopática. Este formato lo hicieron alumnos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía de noveno semestre, los cuales actualmente ya se encuentran en proceso de titulación. Ah, se llama Fernanda Lauda, Alejandra y Edgar. Entonces, vemos propiamente los elementos mínimos que nos exige el expediente clínico, ¿no? En este caso, la historia clínica, nuestra ficha de identificación, nuestros antecedentes heredofamiliares. Entonces, vamos viendo por aparatos y sistemas si los padece, no los padece. Déjenme subirme un poquito más. La edad del diagnóstico, pero sobre todo la fecha y si el paciente propiamente los tiene o qué familiar los tiene y a partir de qué momento los tiene, ¿no? Entonces, antecedentes heredofamiliares, voy a bajar un poquito más desde acá, desde el tabulador. Personales no patológicos, ahí pues obviamente su abreviatura, el tipo de sangre, los hábitos higiénico-dietéticos, su alimentación, los personales patológicos, antecedentes personales patológicos, propiamente alguna enfermedad crónica, alguna cirugía, alguna transfusión, su tipo de sangre. Enfermedades, miren, le voy bajando un poquito rápido. Vamos viendo, por ejemplo, infección de vías urinarias, fecha de diagnóstico, medicamentos de control y si actualmente está tomando algún medicamento o si en el pasado cuántas veces ha llegado a presentar. Entonces, se deja su respectivo espacio para que nosotros pues llenemos la historia clínica. Antecedentes andrológicos. Entonces, aquí pues hay que considerar también la condición del hombre, no solamente la condición de la mujer. Entonces, les vuelvo a repetir, actualizarnos en historia clínica. Antecedentes gineco-obstétricos, aquí ya vemos lo más importante. En la tribuna libre, motivo de visita, fecha de inicio, evolución, tratamiento, semiología del dolor, inicio, origen, tipo, periodicidad, causa, irradiación, intensidad, duración, mejoría, agravación, síntomas concomitantes, semiología de cada síntoma, enlistar en orden de aparición y cuáles conserva actualmente. Entonces, aquí sí es bien importante, pues, estas enseñanzas de estos libros, ¿no? Introducción a los principios y práctica de la homeopatía. Obviamente, este otro libro, Organón de la medicina. Entonces, aquí miren, Eizayaga, miren, vean. Este otro libro, Esencia de la homeopatía. Primer capítulo de Eber Roberts. Semiología homeopática. Entonces, le vamos bajando. Creo que me regresó, sí. Seguimos viendo lo que es el formatito. Entonces, este formato, pues queda antemano que pues se formara un comité para que hiciera observaciones, correcciones, sugerencias, críticas constructivas. Dijera esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto se puede optimizar de esta manera, esto hay que omitirlo porque pues no tiene nada que ver. Interrogatorio por aparatos y sistemas, aparato respiratorio, tos, expectoración, hemoptisis, disnea, cianosis y epistaxis. Entonces aquí pues nosotros pues ya tendríamos que ir llenando el formato. Inclusive pues en cuestión de optimización de tiempo, existe la condición en la cual nosotros al tabulador le podemos poner interrogados y negados o sin datos importantes o sin datos relevantes para la exploración física. Entonces, ya aquí, pues nosotros tendremos que considerar si son interrogados y negados, pero sobre todo, pues que se revisaron, ¿no? Exploración física. Entonces, aquí, esfera somática, inspección general, esfera psíquica, somatometría, exploración regional, cabeza, ahora sí, que desde arriba hasta abajo, ¿no? Hasta llegar a pies, ¿no?
Anamnesis homeopática, entonces ya sabemos en el otro video, el arte de interrogar, no preguntas directas o sugerentes. Preguntas importantes para nosotros, pues las preliminares. Miren, deseos y aversiones, síntomas del sueño, síntomas mentales. Entonces, los síntomas mentales pues, se evalúan en la esfera volitiva, afectiva, intelectual. Muy bien, miren, biotipología, cruz de Hering, nitidez sintomática, jerarquización de síntomas para que nosotros los ordenemos, etiología, mentales, generales, locales, patognomónicos o propios de la enfermedad. Clasificación de los síntomas según desde lo miasmático. En este caso, pues ahí lo que tendríamos que hacer es subrayar amarillo, rojo y azul, ¿no? Modalidades de agravación, condiciones meteorológicas, propiamente la repertorización. En el sistema digital, pues inclusive hasta nos ayuda, porque nosotros si tenemos el radar, nada más lo único que podríamos hacer es tomarle una captura de pantalla a la repertorización y en este caso plasmarla. Nuestro síndrome mínimo de valor máximo, acuérdense de Sir John, o mínimo de valor máximo, estudios de laboratorio y gabinete, los diferentes tipos de diagnóstico que en este caso se tendrían que establecer, nosológico, medicamentoso, miasmático, de terreno. Es la cuestión que aquí les digo, miren, en cuestión de los diferentes tipos de diagnóstico que existen, pero que de antemano sabemos que nada más debemos de quedarnos con el individual, el medicamentoso, el miasmático y propiamente el terapéutico o fragmentario, ¿no? Entonces, otra vez repito, individual, miasmático, patológico o nosológico y propiamente el medicamentoso o terapéutico. Entonces, diátesis de la enfermedad, historia biopateográfica, terapéutica empleada, pronóstico y bueno, sobre todo pues el nombre y la firma y la cédula del médico. Aquí ya propiamente en esta parte se muestra lo que sería la nota de evolución, pues obviamente signos vitales, la cuestión de la tribuna libre, síndrome mínimo de valor máximo, ahí pues sería en letras chiquitas, nuestra cruz de Hering, para si es un caso agudo, pues obviamente a lo mejor puede ser que en ese momento no importen mucho los síntomas mentales, porque es una condición reciente. En las enfermedades agudas, pues debemos de tener en cuenta la condición de nuestra propia natura mormorum medicatrix, que es la naturaleza del propio individuo de curar por sí sola. Entonces, para nosotros, cuando nos hacen una pregunta bien básica y bien esencial es, ¿cuáles son las verdaderas enfermedades en homeopatía? Entonces, las verdaderas enfermedades en homeopatía pues, son las crónicas, las miasmáticas y las dinámicas. Las agudas, estas inclusive pueden mejorar con tratamiento homeopático, sin tratamiento alopático o homeopático, pero la cuestión es que pueden mejorar hasta por sí solas, ¿no? Siempre y cuando pues no generen una complicación. Ahora, si las enfermedades agudas, por ejemplo, desde el punto de vista del proceso Sánchez Ortega, no se tratan y nada más se están suprimiendo, estas enfermedades las podemos llevar a un plano dinámico más profundo, en el cual inclusive en un futuro pueden ser la causa o la condición de una enfermedad crónica. Entonces, es por eso bien importante. Jerarquización de síntomas nuevamente, clasificación de síntomas desde lo miasmático, modalidades de agravación o mejoría propiamente, repertorización, los diagnósticos, la terapéutica empleada, el nombre, firma y sobre todo, pues bueno, si es en cuestión del sistema de referencia contra referencia, pues también tenemos que tener en cuenta esta parte de lo que sería la parte de la interconsulta médica, ¿no? Entonces, ahora les voy a enseñar otra presentación nada más rápido. Miren, aquí está esta presentación en la cual nos habla acerca del expediente clínico. Entonces, aquí pues ya no me voy a detener mucho, generalidades, pues lo mínimo que debe de tener. Aquí pues obviamente los establecimientos tienen que ser solidarios. En algún momento pues se tuvo que reunir todas las instituciones, ¿no? IMSS, ISSSTE, para plantear los elementos básicos y esenciales de lo que sería la historia clínica. Los propietarios, miren lo que les mencionaba, que un mínimo de 5 años. Aquí los prestadores de servicios, pues bueno, hay que apegarnos a legislación, ¿no? Miren, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por ejemplo, en el cual ya mencionábamos en el IFAI, ¿no?
protección de datos personales. Obviamente, pues esto se puede dar a conocer, este tipo de datos, mediante una autoridad competente o un arbitraje médico, siempre y cuando, en este caso, un tercero lo solicite, ¿no? ¿Qué es lo que debe de tener una nota médica? Urgencias, miren, del expediente en consulta externa, historia clínica, interrogatorio, exploración física, resultados terapéutica, diagnósticos. En la nota de evolución, de igual forma, esto sería como que lo más importante de esta presentación. Evolución, signos vitales, en este caso la nota de evolución, diagnósticos, tratamientos e indicaciones médicas. Esto ya propiamente corresponde a notas de hospitalización, inclusive notas quirúrgicas, prequirúrgicas, postquirúrgicas, consentimiento informado, pues bien importante. El mínimo que debe de tener, en este caso en relación al consentimiento informado. Y bueno, eso sería como que lo más importante, ¿no? No dejándolo de lado. Ahora, ¿por qué nosotros nos tardamos tanto en homeopatía, no? Entonces, miren, aquí tenemos un caso clínico. Pues, inclusive es tema de otro video, pero nada más les voy a mostrar la ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares, el padecimiento actual, el interrogatorio por aparatos y sistemas, en el cual pues para nosotros es bien importante las modalidades y sobre todo conocer la expresión en la cual el cómo lo manifiesta el paciente en su lenguaje, en su propio lenguaje. Exploración física, los signos vitales, somatometría, la exploración física, en este caso por regional, estudios complementarios, si es que se los vamos a pedir o estamos pensando. Y ahora sí, resolución del caso. ¿Es un caso agudo o es un caso crónico? Aquí la clasificación de los síntomas. Etiología, mente, generales y locales. Entonces, etiología. Síntomas propios de la mente, síntomas generales, síntomas propios de su constitución, otros síntomas. Sobre todo para tomar la pauta de si lo vamos a abordar desde un punto de vista de si es un caso agudo o es un caso crónico. Cruz de Herring, nuestro mínimo de valor máximo, síndrome mínimo de valor máximo. Aquí pues nosotros conocemos la naturaleza de los síntomas y de antemano sabemos que los más importantes son mentales, generales, deseos, sueños o deseos y aversiones alimenticias, sueño o sueños y síntomas relacionados a la esfera sexual. Si no hay los otros, entonces síntomas mentales, generales y particulares, pero que obviamente estos estén modalizados y sean peculiares o singulares y sobresalientes, ¿no? En cuestión de los síntomas particulares. Traducción del lenguaje del paciente al lenguaje repertorial. Es por eso que les decía que nosotros tenemos que prestar atención en nuestro paciente. Entonces, le voy bajando así nada más lento para que ustedes nada más vayan viendo y sobre todo, miren, jerarquización del caso. Entonces, otra vez, etiología, mente, generales, locales y propiamente particulares. Nuestra repertorización, que obviamente pues exige de que al menos debemos de tener el inicial o cabeza de serie, debemos de tener al menos aquí un mínimo de 12 a 24 medicamentos y sobre todo pues debemos de saber que los primeros 5 a 10 medicamentos representan el cuadro neurovegetativo, ¿no? De los medicamentos más semejantes, ¿no? Pero sobre todo que nosotros debemos de conocer esto, ¿no? Que deben de estar ordenados de manera, si es la repertorización, si es manual, pues de manera alfabética, y sobre todo esto, ¿no? Numerador y denominador, y sobre todo conocer esto, miren, aquí estoy señalando arsenicum, el cual pues no cubre una totalidad sintomática, pero más sin embargo sí representa 13, está cubriendo en un total de 13 con 6 síntomas. Este está cubriendo en 7 síntomas con una puntuación total de 7 síntomas. Entonces, luego, ya propiamente lo que establecemos nosotros en relación a los diagnósticos, clínico, nosológico, individual, miasmático, constitucional, medicamentoso, el tratamiento y sobre todo la justificación, las medidas generales del paciente
Y el pronóstico. Esta historia la hizo Laura Mairán. Quiero mandar un saludo muy afectuoso el día de hoy para Miguelito Sorza, que hizo su servicio en la Secretaría de Salud en Tlaxcala. Y pues bueno, considerando no más por el momento, les deseo una muy buena tarde. Se despide de ustedes también su amigo Hahnemann, el cual el día de hoy aquí me trae aquí su frasquito de glóbulos y les desea un feliz fin de semana. Hasta luego.